Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Genaro? Muy bien, ¿y tú, Gaby? Muchas gracias. Bien, también. Un gusto tenerte aquí en la Filey con nosotros. Gracias, encantado de estar aquí en Yucatán, en Mérida, pues muy contento de visitar la Filey. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu más reciente obra. Mi novela se llama Invasión Silenciosa, Okay. Es un thriller de ciencia ficción mexicana. Trata de un paleontólogo que está excavando dinosaurios en el desierto de Coahuila y en la excavación hacen un hallazgo así controversial. Encuentran entre los restos un objeto metálico que no tiene nada que ver con el fósil. Y pues toda la novela es una carrera por descubrir la verdad detrás de este supuesto artefacto extraterrestre. Incluso esta carrera nos trae hasta Yucatán, precisamente, Sí, a Chicxulub, sí. porque Chicxulub tiene un lugar especial en la novela por ser el lugar donde se impactó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Sí, claro. ¿No? Entonces, como empezamos con este paleontólogo obsesionado con la extinción de la vida, con los orígenes de la vida, pues viene aquí a Yucatán y visita Chicxulub a sentir la energía ahí del impacto, ¿no? de ese gran evento. Qué interesante, la verdad. ¿Te puedo hacer algunas preguntas acerca de tu libro? La primera es, ¿qué te inspiró a escribir sobre el artefacto extraterrestre en el desierto mexicano? Yo desde el niño siempre quise ser paleontólogo, pero pues bueno, yo crecí en los 70s y en los 80s no habían las oportunidades que existen hoy. No. En ese entonces, pues bueno, la vida me llevó por la carrera de la ingeniería, pero siempre se quedó conmigo ese sueño, porque en el rancho de mi abuelo había, ahí en Coahuila, un pequeño cerro con fósiles de conchas y amonites, y yo soñaba con descubrir un dinosaurio, entonces siempre traía ese sueño ahí. Y cuando empecé a encontrar la trama de esta historia, di con este personaje que es nuestro protagonista, que se llama David, que está excavando precisamente en esos lugares a los que yo iba de niño, y en ese yo quería conectar el mundo de los extraterrestres y los ovnis, que también es algo que siempre me llamó la atención desde niño, con el tema de con el mundo de los dinosaurios. Entonces quería encontrar yo una historia y se me ocurrió eso, que en ese excavación del dinosaurio encontraran algo que no corresponde al fósil y que se desatara pues una gran pregunta, que qué estaría haciendo en la época de los dinosaurios alguna civilización inteligente que fabricó ese objeto, ¿no? Y esa es la pregunta de toda la novela. Okay. Y es que Coahuila es como la tierra de los dinosaurios de acá de México, ¿no? Así es una tierra muy rica en fósiles dinosaurios. Para mí Sí. fue muy irónico de que de niño no podía yo estudiar algo así, y ya en los 2000 se descubre Coahuila como tal, y hay un museo muy, muy importante ahí en la capital de Coahuila, que es Saltillo, que se llama el Museo del Desierto. De hecho, el paleontólogo en jefe, el director del Museo del Desierto, el director de paleontología, me asesoró en los capítulos en mi novela que tienen que ver con las excavaciones. La verdad es que está muy bonito ese museo. Tuve Sí. la oportunidad de ir y tiene una historia muy, muy rica. Claro, no, está impresionante. Además, la museografía y los dinosaurios y los fósiles es impresionante de nivel internacional. Sí. Y más que también hay pues fósiles que son únicos de Coahuila, ¿no? De dinosaurios que se han encontrado ahí nada más. Sí, a mí que me fascinan los dinosaurios, entonces sí. Tengo otra pregunta. ¿Te basaste en algún evento real o teoría conspirativa para desarrollar la trama? Mi novela Invasión Silenciosa se desarrolla hoy, digamos que en el 2025, en este mundo en el que nos encontramos hoy en día. Entonces se siente, la verdad, muy real la historia, porque se desenvuelve en una dinámica de lo que estamos viviendo hoy en día con la información y esta guerra que hay en contra de la verdad, que muchas veces no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y todos esos intereses de los grupos de poder por controlar la narrativa del mundo. Entonces eso es lo que hace que se sienta muy, muy real la trama. Y entonces yo escogí el tema de los fenómenos anómalos no identificados, que ahora sí es el nombre oficial de los ovnis. Ya el concepto de ovni está ya muy, digamos, desgastado, ¿no? Sí. Porque en el pasado pues se ha ridiculizado mucho y criticado a quienes lo investigaban, pero ahora en los últimos años
el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha declarado oficialmente que este fenómeno es real. Sí. Todavía no saben, o bueno, no han divulgado exactamente qué es, pero que existen departamentos dentro del gobierno de los Estados Unidos, dentro de toda, digamos, la división de defensa de los Estados Unidos, que investigan este fenómeno. Eso existe, eso es real. Entonces yo tomé esto y es lo que le da, pues, vida a la novela, y es una exploración de hasta dónde puede llegar la humanidad con esta arrogancia de creer que podemos controlar el mundo entero, el universo entero, Sí. para nuestros propios intereses, ¿no? Y luego después nos damos cuenta que no podemos contra la naturaleza, ¿no? Me gusta mucho esta combinación entre lo paleontólogo y lo de los ovnis, más que nada. Me gusta bastante. Otra pregunta es, con base a tu personaje, ¿cómo describirías la evolución de David Fernández a lo largo de toda la historia? David empieza como una persona un poco frustrada con su momento actual de la vida. Es un paleontólogo que estudió en los Estados Unidos, estaba a punto de, pues, tener ahí el doctorado, pero por cuestiones familiares de la salud de su papá se tuvo que regresar de México a México, ¿no? Y entonces el clima político en el que vivimos, pues, le dificultaba regresar a los Estados Unidos. Entonces se quedó, digamos, como que atorado en México y terminó trabajando para un patrocinador, digamos, un magnate del norte del país, pues excavando dinosaurios para las casas de los ricos, digamos. Y eso es lo que él no quería hacer, eso, él no se quería dedicar a ello. Él quería hacer un descubrimiento, ponerle un nombre a una especie de dinosaurio nueva que él descubriera. Era su sueño. Entonces, cuando se encuentra este artefacto, hay una controversia con su equipo de paleontólogos que son internacionales, discuten, y él, en su frustración, sube a las redes sociales el video de la excavación y se hace viral. Entonces, el viaje que tiene este personaje, regresando aquí a tu pregunta, es uno en donde él genuinamente quiere encontrar la verdad detrás de su descubrimiento, porque él estuvo ahí, él estuvo ahí en el momento que lo descubrieron. No fue algo que se lo entregaron o que alguien se lo haya puesto ahí, o sea, él lo desenterró. Entonces, él genuinamente cree que es real, pero como lectores, pues, no sabemos, porque hay, pues, muchos intereses que quieren tomar posesión de este supuesto artefacto, pues, para sus propios digamos, objetivos, ¿no? Entonces, David va poco a poco luchando por descubrir la verdad, y la verdad es que comete error tras error tras error en su frustración, en su, digamos, ingenuidad de cómo funciona el mundo grande, porque también tenemos otra protagonista que se llama Victoria. Ella viene de los Estados Unidos, ella trabaja para una organización así medio extraña que no sabemos si es del gobierno o es privada, o a lo mejor es de las dos, pero a ella la envían a investigar esta noticia, y llega con David, se presenta, de hecho diciendo una mentira de que ella trabaja para la NASA, pero no es cierto, ¿no? Entonces, la verdad es que toda la novela es una dinámica entre ellos dos, y un capítulo estamos con David, otro capítulo estamos con Victoria, así nos llevamos toda la novela tratando de descubrir la verdad. Entonces, al final, David, no quiero decir spoilers, pero digamos que siempre se mantiene firme con su búsqueda de la verdad, pero pues enfrenta muchos obstáculos, enfrenta traiciones, enfrenta dolores muy fuertes para poder llegar ahí. Y el momento en que llega ahí, pues todavía no sabemos, ¿verdad? Si es verdad o es mentira, ¿no? Y tengo otra duda. ¿Cómo es la relación entre Victoria y David? ¿Cómo es que la creaste? Yo quería que hubiera dos personajes que llevaran la historia, ¿no? Desde los dos puntos de vista. Y pues uno es un científico, que es David, un poco, digamos, pues con la ilusión de descubrir el significado de la vida, ¿no? Él pues por eso se dedicó a ser paleontólogo, para descubrir el origen de la vida, o para entender la extinción de la vida, ¿no? Entonces él está obsesionado con esos temas. Y Victoria es una persona que tiene pues digamos, un background militar, ¿verdad? Tiene entrenamiento, estuvo en el ejército y trabaja
pues como un especialista investigando estos temas en esta organización. Entonces es una persona muy capaz, muy astuta, siempre está consciente de todo su entorno. Y entre ellos dos, pues de inicio, como te dije, ella se presenta diciendo con una identidad falsa. Entonces, como lectores sabemos que algo va a tener que pasar ahí, porque David en algún momento se va a tener que enterar de quién es realmente Victoria, ¿no? Y entonces cuando eso sucede, pues es una parte importante ahí en la novela, ¿no? Entonces, esta dinámica entre David y Victoria es, somos amigos, somos enemigos, somos amigos, somos enemigos, y es un reflejo de la historia global, que al final todos los personajes que aparecen en la novela, pues no sabemos tampoco si son amigos o enemigos, así como no sabemos qué es verdad y qué es mentira, no está muy claro quién es el enemigo o quién es amigo. A veces las personas cambian y así sucede, o sea, siempre aquí nuestra vida es, las personas y los eventos no son blanco o negro, son así como que a veces grises, y a veces de un color, a veces de otro, entonces se van adaptando, y lo que al final descubres es que en esta novela pues cada quien tiene su propio interés, cada quien jala para su lado. Pues es que al final siguen siendo humanos, entonces pues sí. Tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de tecnología o conceptos científicos exploraste en la relación con este artefacto que mencionas en la novela? Empezamos con la paleontología y te decía que hasta el paleontólogo en jefe del Museo del Desierto allá en Coahuila me ayudó a revisar lo que tiene que ver con los dinosaurios y la práctica de la paleontología. Pero también tiene mucho de astrofísica y lo que es la búsqueda científica de señales de inteligencias extraterrestres, ¿no? Existe una organización que se llama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que existe desde los 60, 70. Empezaron con los radiotelescopios para escuchar posibles señales de radiofrecuencia de, digamos, entidades extraterrestres, ¿no? Entonces, esta práctica científica ha ido evolucionando, y ahora que tenemos telescopios espaciales que están allá lejos en el espacio, que pueden observar hasta prácticamente los orígenes del universo, pues hemos estado detectando en los últimos años miles y miles de exoplanetas, es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar. Lo que antes era una idea, una teoría, se ha comprobado que todas las estrellas que vemos en el firmamento tienen planetas, y muchos de esos planetas tienen la posibilidad de tener las condiciones para soportar vida. Entonces, ha venido evolucionando mucho esta investigación científica de descubrir señales de vida en otros planetas. Entonces, todo eso fue una investigación de muchos años. Me tardé 7 años en escribir esta novela, y pues fue muy divertido, porque a mí siempre me ha gustado desde niño leer este tipo de cosas. Entonces, estuve investigando mucho para poder soportar o sustentar la novela, porque los lectores de ciencia ficción tienden a ser exigentes. Sí, mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Si no fundamentas lo que son las partes científicas, digamos de una manera sólida, no te van a dar permiso de proponerles algo un poco fantástico, ¿no? Entonces, esas bases tienen que estar bien fundamentadas, y eso es que tiene mucha investigación, y no se trata tampoco de ser un libro que hable de ciencia ni nada, pero las discusiones que tienen los personajes tienen sustento, tienen lógica, y eso es lo que hace que se haga muy creíble, y que entonces, pues bueno, me des permiso de proponerte algo como lo que aparece en la portada. Okay, muchas gracias. ¿Y cómo equilibras esta creatividad con la investigación científica dentro de tus historias? Como te decía, yo creo que tienes que tener o lo mínimo necesario para fundamentar la trama, pero sin que te pases digamos que se convierte en una clase aquí de ciencia, ¿no? Porque entonces hace el libro pesado, ¿no? Entonces yo lo que hago es que
las discusiones que se generan entre los personajes en los diálogos, ahí salen estos sustentos científicos. Dos de los personajes que están junto con David en toda esta historia de la novela de Invasión Silenciosa tienen esa función para el lector. Uno es un astrofísico que está investigando precisamente, que es el director del departamento SETI de una universidad en California, y otro es un investigador muy famoso del fenómeno OVNI. Entonces, entre ellos dos hay muchas discusiones en la novela que es precisamente, tienen la función de darle al lector y a David el personaje y a nosotros como lectores, pues ese espacio para poder pues discutir las diferentes posturas de cómo lo ve un científico, cómo lo ve un investigador, cómo lo ve un fanático, cómo lo ve una persona normal, este evento, este hallazgo, ¿no? Entonces, como escritor hay que tener cuidado de no sobrepasar esta línea y que digamos, canses al lector. Entonces, es nada más lo mínimo necesario. Y saliendo un poquito de tu novela, quisiera preguntarte, ¿cómo supiste que querías ser escritor? Uy, ya bien grande. Yo de niño siempre imaginé muchas cosas. Crecí con las películas de Star Wars y de Steven Spielberg, pues eso es lo que a mí me tocó cuando yo era niño. Esas películas salieron en el cine y la televisión, y las veía una y otra vez en los videocassettes, imagínate, ¿no? Entonces, mi imaginación se forjó con esas historias. Entonces yo siempre soñaba y jugaba con mis naves y mis monitos imaginando estas historias. Ya, digamos, de adolescente, de joven, leía mucho historias, no nada más de ciencia ficción, de terror y de suspenso, los típicos, ya sabemos, los Stephen King y los Dean Koontz y Michael Crichton, que es el de Jurassic Park, o Dan Brown del Código Da Vinci. Todo ese tipo de novelas me encantan. Más de los clásicos, ¿no? Pues digamos, a mí me gusta leer mucho lo que sale actualmente. Sí he leído a clásicos como tal, pero me gustan mucho las nuevas historias que se escriben. Entonces, para mí, pues me nutrí mucho en los 90s y 2000s con todas las novelas que salían, todo lo trataba de leer en estos géneros. Entonces, pero ya cuando cumplí 40, me dije, a ver, todas estas historias que me imagino cuando voy manejando en la carretera, etcétera, se me olvidan. Y qué tristeza de que queden así en el olvido cuando quizás pudieran ser una historia pues entretenida, interesante. Entonces, cuando ya cumplí esa edad, me dije, si no hago algo con esto hoy, se me va a ir la vida y voy a desperdiciar algo que potencialmente pueda ser bueno para mí, ¿no? Entonces, me propuse encontrar cómo escribir, porque no tenía la menor idea de cómo escribir una novela completa, mucho menos una trilogía, porque esta es la primera parte de una trilogía. Entonces, pues descubrí un lugar donde daban talleres literarios y para mí fue un gran hallazgo porque fue un parteaguas en mi vida, porque me encontré con toda una comunidad de personas igual que yo, que tenían el mismo sueño y que habían escritores, digamos, autores publicados con mucha experiencia, compartiendo sus habilidades, sus conocimientos y abriéndole la puerta a nuevas personas como yo. Y así empecé hace pues ya más de 10 años, por ahí en el 2014 fue que cuando dije voy a escribir, ¿no? Y así nació. Digo, sigo trabajando como ingeniero porque pues hay que pagar las colegiaturas, pero pues ahora estoy nutriendo eso y entonces es encontrar un balance en tu vida de cómo, digamos, así como hay personas que se levantan temprano todos los días a las 5 o 6 de la mañana a correr 10 kilómetros, 15, 20, porque se están preparando para un maratón o para un triatlón o para, digamos, para nadar, etcétera. Bueno, pues así yo encontré ese balance. Me despierto 6 y media de la mañana y escribo todos los días 1 hora, hora y media, todos los días, poquito, pero todos los días, y acumulas un libro en un año. ¿Y lo tomas como un hobby o piensas hacerlo como tu trabajo ya estable? Pues mira, como mi trabajo, yo llevo casi 30 años de experiencia profesional. Entonces, ahorita con mi primera novela ya publicada, para mí es como si me acabara de graduar de la carrera, ¿no? Entonces, creo yo que apenas estoy empezando. Entonces, algún día podré quizás ya dejar
mi trabajo ya más adelante. Ya estoy en próxima edad para eso, pero, pero pues sí, quisiera poder estar todos los días creando historias, ¿no? Ahorita pues la vida es necesario seguir adelante con ella, pero no es, para mí no es así nada más un hobby, no es un pasatiempo, es algo que yo necesito sacar. Me gusta mucho crear algo, disfruto mucho. De hecho, mi trabajo tiene que ver con eso también, Sí. de crear. Trabajo en el mundo de la tecnología y la innovación, el emprendimiento, entonces tiene que ver con lo mismo. Crear una historia es como crear un negocio, un producto, ¿no? Entonces, por eso creo que también mi vida está enfocada en lo mismo, en diferentes contextos, pero está enfocada en lo mismo. Entonces, pues yo pretendo seguir escribiendo y seguir publicando. Ya estoy por entregar a la editorial el manuscrito de la segunda parte, esperamos que salga este año, y luego pues bien, vendrá la tercera y otras historias que también traigo por ahí, pues más adelante. Muchas gracias. Y para terminar, tengo 2 preguntas. ¿Cuál es tu autor favorito? Uy, pues es difícil porque cambia dependiendo de lo que lea. Termino de leer algo y digo, este es mi favorito. Pero me gusta resaltar a veces escritores de vez en cuando. A mí yo creo que de los que me influenciaron, ¿verdad? Michael Crichton, que es el autor de Jurassic Park, es alguien que su género es el techno-thriller, ¿no? Son thrillers, novelas de acción y suspenso, pero que tienen que ver con elementos tecnológicos y digamos que explora una tecnología y, y qué es lo que pudiera salir mal con eso, porque el humano puede hacer algo bueno o algo malo con la tecnología, ¿verdad? Al final la tecnología es una herramienta. Entonces Michael Crichton, digamos que con Jurassic Park, pues exploró qué pudiera pasar con la ingeniería genética, ¿verdad? Y la clonación, y mira en qué terminó, ¿verdad? Con un sueño de tener un parque, pues terminó con dinosaurios por todos lados comiéndose a la gente. Pero también tiene libros que habla sobre la nanotecnología, ¿verdad? Incluso sobre la exploración de vida en otros planetas. Entonces, eh, me encanta eso, ¿verdad? Me encanta poder utilizar estos elementos tecnológicos y explorar hasta dónde puede llegar el ser humano con ellos, ¿no? Entonces creo que para mí es una influencia importante en lo que escribo. Y Dan Brown también lo menciono porque me gusta, más que la historia las historias de Dan Brown, me gusta mucho el ritmo, ¿verdad? Me gusta mucho estas historias que estás bien picado y que te las avientas en 2, 3 días y que no puedes parar de leer, que es como si estuvieras viendo una serie, no sé, en Netflix, y que dices, bueno, pues un episodio más y te dan las 4 de la mañana, ¿no? Así creo que se siente mi libro, así me han dicho que se siente, porque cada vez que se acaba un capítulo te quedas ganchado y quieres leer el siguiente y el siguiente, y hay quienes lo han leído en un día, mi libro. En un día. Sí. Y por último, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir? Aquí te voy a dar un consejo que me voy a copiar de Sofía Segovia, porque Sofía Segovia, que ha sido mi maestra, yo he tomado talleres con ella, he tenido pues la fortuna de pues vivir en la misma ciudad que ella, por eso es que me ha tocado. Pero precisamente estuvo ayer aquí en Filey presentando su nuevo libro que se llama De lector a escritor. Entonces, yo creo que todos los escritores coincidimos en que para escribir primero hay que leer mucho. Si nunca has leído, es muy difícil que puedas escribir una historia que funcione, ¿verdad? Entonces, hay que leer. Y hay quienes dicen, hay que leer de todo. Yo ahorita pues leo mucha ciencia ficción y los géneros que me gustan, ¿verdad? Pero creo que hay que leer mucho y hay que leer también con un ojo de escritor. ¿Y cómo le puedes hacer? Pues con este libro de Sofía Segovia, que se llama De lector a escritor, te ayuda también a entender cómo funcionan las historias para que cuando las estés leyendo o las estés viendo, no sé, en el cine o en la televisión, puedas entender la estructura de las historias y cómo funcionan los personajes y cómo funcionan los diálogos. Y eso te puede ayudar a dar ese paso a escribir algo, ¿no? Yo creo que entendiendo cómo funcionan las historias, yo me preparé mucho, o sea, para escribir mi novela también, por eso me tardé 7 años, porque estuve
tomando muchos talleres, leyendo muchos libros de cómo escribir historias, como este libro de Sofía, tomando cursos y masterclasses en internet, porque ahora puedes tomar hasta, fíjate, hasta tomé una masterclass con Dan Brown, ¿no? Entonces, ahora pues tienes todas estas posibilidades gracias a la tecnología. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo, leer mucho, entrar a talleres. Fíjate, otra cosa que funciona también es formar parte de una comunidad de escritores. Yo creo que en muchas de las ciudades existen lugares donde dan estos talleres, y el estar con otras personas igual que tú, pues te sientes que no estás solo, se siente bonito que te lean y que te digan algo bueno, que te den retroalimentación y vas creciendo y sientes que formas parte de algo. Pues muchas gracias por tus consejos y fue un honor tenerte aquí con nosotros en la Filey. Al contrario, muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias por invitarme y por conversar contigo, y pues saludos a toda la audiencia aquí de Radio Anáhuac. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.